¿Puedes escucharlo? ¿Puedes sentirlo? Hay personas que todavía no lo conocen. La humanidad sin Él está vacía. Las personas viven sin encontrar sentido a sus vidas, con un vacío que no llena este mundo. Viven sin un camino, sin conocer la verdad, sin una vida plena. Él está a la puerta llamando para entrar a tu corazón. Nuestra misión es continuar su legado, predicar su palabra. No es fácil, nadie dijo que lo sería. Nadie dijo que sería fácil conquistar en tierra de conquistadores. Pero nuestro estandarte es Dios. Atiende a su llamado y ábrele la puerta. Estamos a tu lado. Vive tu vida conforme a la palabra de Dios. Iglesia Cristiana Jesucristo Vive Madrid. Búscanos en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid. Recalculando. 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 Error al encontrar el destino. La ruta indicada no ha sido encontrada. El camino indicado está cerrado. La ruta indicada no ha sido encontrada. El camino indicado está cerrado. El camino indicado no es viable. El único y verdadero camino es Jesucristo. Siento que sin ti mi vida es nada y que sin tu amor no viviré. Estoy confundido a tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es vana y que sin tu amor no viviré. Estoy confundido a tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Hola a todos y bienvenidos un miércoles más a vuestra casa, a la Iglesia Cristiana Jesucristo Vive Madrid. Vuestro amigo y hermano Jonathan Garranchán, de verdad que es un honor poder estar en un espacio de mitad de semana en nuestro programa especial ¿A dónde iré?
Y aparte de con la presencia del Espíritu Santo, qué mejor compañía que la de nuestro hermano Alex Riascos. Alex, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches a todos, muy bien. Como siempre les digo, feliz, contento de estar con ustedes aquí compartiendo en este día, en este momento, la palabra de Dios. Entonces, lleno de energía y de emoción por terminar hoy con nuestro tema que venimos trabajando ya hace dos, tres, no, cuatro, este es nuestro cuarto Este programa, es ¿no? el tercer programa sobre De este este, tema. sobre este tema, el tercer programa sobre este Ujú. tema. Entonces, no, contento, feliz, todo lo que hemos aprendido. Amén, así es, o sea, es lo que comentaba Alex. Hoy vamos a finalizar este comentario que nos dejaba este amigo en uno de nuestros vídeos publicados en YouTube, en el cual su inquietud era por dónde estaban los originales de la Biblia, qué canon se utilizaba para elegir o seleccionar unos libros en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, que es todo lo que hemos enseñado hasta ahora, y hoy vamos por la última parte y vamos a responder a la pregunta de cuáles son las diferencias entre la Biblia católica y la Biblia protestante, que es la que utilizamos los evangélicos. Yo creo que, Alex, estarás de acuerdo que antes de entrar en materia de lo que son las diferencias entre ambas Biblias, es importante e indispensable es hablar de la Reforma Protestante. ¿En qué momento el cristianismo se parte, se divide, dando pie al catolicismo romano por un lado y al protestantismo por el otro, ¿no? Y hablar de la Reforma Protestante nos lleva obligatoriamente a hablar del impulsor, de quién realizó esta división, y fue Martín Lutero, ¿no? Creo que es Así es. importante hablar sobre esto, Alex. Sí, así es. Es parte fundamental. Yo creo que muchas personas se preguntarán, bueno, pero ¿por qué no simplemente decir específicamente eh, cuál es la diferencia de acuerdo a la pregunta específica, ¿no? Pero yo creo que para poder resolverlo de una manera correcta, para poder entenderlo adicional, porque a veces eh, nos enfocamos en las diferencias sin entender el por qué hay unas diferencias, ¿cierto? Y aquí es clave, en el tema de la fe es muy clave entender el por qué es la diferencia para uno tener una posición correcta y no volverse simplemente un repetidor de algo sin entender por qué, que yo creo que a veces es parte de lo que pasa con algunos hermanos en la fe, ¿cierto? Empezamos a ver que hay unas discusiones a veces sin sentido de algunos temas y no entendemos la razón. Aquí en el caso, pues Martín Lutero, si como yo lo veo, es una persona que venía también de la corriente cristiana, porque finalmente estaba en el catolicismo, pero los cristianos porque creemos en Cristo todos, ¿cierto? Y él evidencia cosas en las cuales no estaba de acuerdo con la iglesia y, y esta persona que es pues, un alemán decide escribir unas tesis en las cuales define o ratifica o especifica cuáles son las diferencias entre los conceptos que tiene en la iglesia tradicional. Y pues la historia ya lo vamos a ir a ver cuenta que él se da cuenta cuando se encuentra con una persona borracha que estaba desperdiciando su vida, por decirlo de alguna manera, y él le llama la atención y él le dice que no pasa nada porque él ya tiene su salvación comprada y le muestra las indulgencias que haya comprado en la iglesia. Entonces, a raíz de esto, y obviamente pues esto le impacta a Lutero y él dice, no, esto no puede ser así, y se va a la Biblia a revisar lo que dice la Biblia acerca de estas cosas. Y de ahí digamos que parte, ¿no? Pero digamos que ese es como
pues, en cierta manera el epicentro de la iglesia protestante, digamos, en cierta manera se estaba evidenciando, porque sabemos que no, no solamente la protesta viene de Lutero, ¿no? Habían otras personas que tampoco estaban de acuerdo. De hecho, lo vivimos y lo empezamos a explicar desde los concilios, ¿no? Porque vimos unos concilios o mencionamos algunos concilios en la semana pasada, en el programa anterior, y esos concilios básicamente lo que siempre buscan es ponerse de acuerdo en temas donde no están de acuerdo los creyentes, y eso es parte normal desde mi concepto que puede pasar, ¿no? No sé qué opinas tú, por ejemplo, de ese tema, Sí, de las obviamente, diferencias. obviamente, Alex, hay que mostrar lo que tú dices. No, no sería lógico. ¿Cuál es la idea de todo esto? Y volvemos a los inicios del programa, ¿no? Es formar al pueblo de Dios y a todas las personas que nos están viendo conforme a la palabra de Dios. Y lo que tú dices es muy cierto. Sería muy sencillo o muy rápido por nuestra parte decir, mira, la diferencia de una Biblia es esta, es la otra, chao, adiós, hasta el siguiente programa. Pero no es la idea, ¿no? Hay que formar al pueblo de Dios y, bueno, si hay unas diferencias, hay que ser curioso en las cosas de Dios y escudriñarlas y decir, bueno, si hay unas diferencias, ¿por qué hay unas diferencias? ¿Qué situación va a dar o va a llevar a que haya unas diferencias? ¿Por qué se parte lo que tú dices? O incluso hay muchos cristianos evangélicos, protestantes, que no saben que los católicos también son cristianos. O sea, es decir, no podemos diferenciarnos o atribuirnos a nosotros el adjetivo exclusivamente de cristianos y ellos católicos. No, para nada. ¿Por qué? Por lo que dice Alex. El dogma de fe es el mismo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ambos seguimos a Cristo. Pero sí hay un momento en el cual, por mediación de Martín Lutero, que ahora vamos a ver un poquito más la Reforma, se pone un punto y aparte se da un golpe sobre la mesa y se dice, señores, las cosas no se están haciendo bien. Y como no se están haciendo bien, yo les argumento, conforme a la palabra de Dios, las diferentes tesis de lo que se está haciendo erróneamente. Entonces, ¿qué fue la Reforma Protestante? Entonces, vamos a explicar en qué se basa esta reforma. Dice que la Reforma Protestante fue un movimiento religioso, como decía Alex, el cual provocó la división del cristianismo en dos ramas principales, que fue el catolicismo y el protestantismo. ¿Ok? La reforma se inició en Wittenberg, capital del Ducado de Sajonia, o sea, lo que es la actual Alemania, ¿ok? A principios del siglo XVI. Y su impulsor fue el monje y teólogo católico Martín Lutero, ¿ok? Quien en octubre, como decía Alex antes, el 31 de octubre de 1517 clavó 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania, exponiendo las cosas que él no estaba de acuerdo, las tesis con las cuales no estaba de acuerdo de lo que se venía realizando en la iglesia católica. Una de ellas, antes Alex hacía referencia a ella, y es la venta de indulgencias por parte del papado, por parte del Papa León X, y también estaba en contra de la acumulación de bienes materiales por parte de la Iglesia Católica. ¿Ok? Desde ese momento, Lutero se levanta y comienza una predicación a favor del retorno del cristianismo al cristianismo, valga la redundancia, primitivo, ¿no? Como yo digo, el volver a la senda antigua. ¿Ok? Y en contra de la autoridad del Papa sobre toda la cristiandad. O sea, todo eso fue lo que dio origen al protestantismo, ¿ok? Igualmente Lutero no fue una persona que ya solamente él fue, o sea, que estaba solo. Tenemos que tener en cuenta de que a partir de lo que él realiza, de clavar las 95 tesis y de todo este movimiento, se le adhirieron, se le unieron muchos príncipes que gobernaban en las zonas de alrededor, o sea, de más de 300 estados en los cuales se dividía el imperio sacro romano germánico. Alex. Sí, así es.
¿Qué puedo decir adicional? Yo creo que como características del luteranismo encontramos adicional, digamos que es la base y muchas personas van a empezar a entender parte de la razón o de las cosas doctrinales en la iglesia protestante, ¿no? Entonces, adicional a todo el tema de las indulgencias y esto, digamos que las características de la doctrina luterana se basan, pues a diferencia de la Iglesia Católica, puntos también como los sacramentos, ¿cierto? Que tiene la Iglesia Católica para nosotros, pues es el bautismo, ¿cierto? Y la Eucaristía, es el partimiento, la cena, el partimiento del pan, sin el tema de la transustanciación, que eso es otro tema teológico que podemos tocar también más adelante, ¿cierto? Pues los cristianos no creemos en esa transformación del pan, el vino y la sangre en el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Literalmente. Literalmente, exacto. Otra cosa es el tema de la adoración, pues, a los santos, a la Virgen, la figura del Papa como el vicario de Cristo, porque eso tiene un significado, pues no sé si todos los católicos entienden ese significado del vicario de Cristo como tal, como ese representante de Cristo en la tierra, ¿cierto? Así como ellos lo mencionan, que es su última palabra, pues cuando vemos que Cristo dijo en sus evangelios al final que tendríamos el Consolador, que es el que nos enseña, nos guía, y es el Espíritu Santo de Dios, ¿cierto? Otra cosa, bueno, pues cosas como que el matrimonio, pues entre los pastores, pues, ellos no se pueden casar, los pastores pues vemos que se casan, ¿cierto? El tema de la salvación por fe, que fue lo que tú mencionaste, un tema como con las indulgencias. Bueno, y ahora sí ya el tema que pues tocando el tema de la Biblia, que es como el libro en que nos basamos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esas son algunas de las diferencias, digamos, que sí, radicales en cuanto a doctrina entre cristianos y católicos, ¿no? Y eso viene en el luteranismo. Déjame completar algunas de las características de la Reforma Protestante, Alex, de lo que acabas de decir. Hay varias, aparte de las que ha dicho Alex, hay bastantes más. O sea, no es que Martín Lutero se levantara un día con los cables cruzados y dijera voy a armarla contra el papado. No, o sea, es decir, él tenía las cosas muy claras. Y otra de las características de la Reforma Protestante es que se consideran las Escrituras, la Biblia, que puede ser interpretada por cualquiera de los creyentes. Antiguamente el catolicismo solamente le daba la potestad de interpretar la Biblia a los papas, a los curas, negándole al pueblo la posibilidad de poder acceder a la Biblia. Martín Lutero se levanta contra eso y dice, no, cualquiera puede tener acceso a la Biblia y es necesario que cada uno como persona acceda y la estudie. Pero va más allá, y es que Martín Lutero dice que se debe considerar la Biblia como la única fuente de la palabra de Dios y a la fe como el único camino de salvación de las almas. O sea, la fe es la que salva. Es lo que decía Alex, ¿no? La salvación es por fe y no por obras para que nadie se gloríe. Y quiero hacer una breve pincelada y ahí voy a hacer ya spoiler del siguiente programa, y es que Martín Lutero rechaza la Inmaculada Concepción de María y su ascensión del cuerpo de esta ascensión a los cielos. Exactamente, perdón, Alex, ascensión, gracias. Del cuerpo de María al reino de los cielos, o sea, literalmente. Aquí dejo el spoiler porque de este tema es el que vamos a tratar la semana que viene. Vamos a hablar de la Virgen María y de la veneración a la Virgen y qué poderes tiene la Virgen. Todo eso lo vamos a ver en el programa siguiente. O sea que os invito a que no lo perdáis porque va a estar interesante. Esas son algunas de las características de la Reforma Protestante, Alex.
Si me perdonas ahí, yo que te interrumpa, es que quería también adicional como hacer una aclaración. Discúlpame ahí. Es que digamos que, pues como característica, nosotros no vemos a los santos y a la Virgen María como mediadores, ¿cierto? Que ese es, digamos que, el gran problema ahí, porque es mediadores y adicional, como mediadores se les da adoración, ¿sí? Pero pues para nosotros, como yo lo veo, ¿cierto? Pues son ejemplos a seguir, o sea, pues vemos a la Virgen, a los santos, pues cuando hablo de santos, hablo pues a Pablo, a Moisés, a todos los que, a los profetas, a todas esas personas que uno lee en la Biblia y uno dice, es gente que vale la pena estudiar e imitar en su comportamiento, en sus reacciones, en las diferentes problemáticas o momentos que tuvieron en la vida. Hasta ahí, pero ya de ahí a adorarlos y esas cosas, ahí es donde no estamos de acuerdo. Eso es lo que dice Lutero. Ellos no son mediadores, ¿sí? Son ejemplos, así como todo lo que vemos en todas las personas que vemos en la Biblia, como Abraham, Isaac, Jacob, David, todos y cada uno de ellos, ¿no? Entonces, es eso. Ahí Sí, solo así eso, es. que el resto lo vamos a hablar. Sí, el siguiente programa, por eso ahí no os lo perdáis porque va a estar interesante y es una pregunta que se hacen muchos, incluso muchos cristianos protestantes, de por qué, cuál es la diferencia entre la Virgen en el catolicismo y la Virgen en el protestantismo. Vamos a ver todo eso y lo vamos a ver conforme a la luz de la palabra, porque las opiniones de los hombres son opiniones vanas. No nos podemos dejar guiar por las opiniones de lo que un hombre dice, sino que todo, tal y como hizo Martín Lutero, todos los argumentos que utilicemos debe de estar siempre basado por la palabra de Dios. Ok, y dicho esto, entonces, una vez aclarado el motivo por el cual se realiza la división, la reforma protestante, que es la que da pie a las dos Biblias que hoy conocemos, la Biblia del catolicismo y la Biblia del protestantismo. ¿Ok? Vamos a entrar en materia, Alex, y vamos a ver cuáles son estas diferencias. Vamos a comenzar por la católica, Alex, si te parece. Entonces, la Biblia católica. Los católicos utilizan aún una traducción griega de la Biblia oficial. ¿Ok? Entonces, la Biblia católica tiene 46 libros en el Antiguo Testamento, mientras que la protestante, la nuestra, la evangélica, tiene 39. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Por qué la Biblia católica tiene 46 libros en el Antiguo Testamento y la Biblia protestante 39? Porque la Biblia católica en su Antiguo Testamento incluyen 7 libros que no aparecen en la versión hebrea original. Recordemos que el Antiguo Testamento, su original está escrito en el hebreo y en el arameo, ¿ok? Y el Nuevo Testamento está escrito en el griego koiné, ¿ok? Entonces, en el hebreo, perdón, original, no aparecen los libros que están de más en la Biblia católica y que los voy a decir muy rápidamente y te paso el testigo, Alex, para que continúes. Los libros que están en el Antiguo Testamento de la Biblia católica y no están en el protestante son Tobías, Judith, Primero y Segundo de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico, cuidado de no confundirlo con Eclesiastés, no, Eclesiástico y Baruch. Alex. Sí, de acuerdo. Yo aquí vuelvo y me voy a lo que ya habíamos hablado, pero es que es parte de la referencia. Tranquilo, dale. ¿No? Hay que recordar pues lo que habíamos visto en los otros programas, como para hilar y tener el hilo conductor claro. Y mencionamos que había varias traducciones, hablamos del Tanaj, ¿cierto? De todas esas cosas. Hablamos que se hizo una traducción a la Biblia, ¿sí? Que es la de los 70, la Septuaginta, de ahí viene, y es lo que acabas de decir. Habían unos libros escritos en arameo, ¿cierto? Otros en griego, y se vio la necesidad
necesidad también de poder traducir las escrituras a un lenguaje donde los judíos que habían salido de Jerusalén, que estaban pues en su dispersión en otros lugares del mundo, pues tuvieran también acceso a las escrituras. A mí me gusta contarlo de esa manera porque es que también entiende uno de a dónde viene todo este rollo y el por qué se genera esto. Entonces las escrituras pues necesitaban, así como lo que tú hablabas ahora de la reforma en Lutero, para mí ese es el mismo sentimiento que tuvieron estas personas en traducir la Biblia para que llegara a más personas. Yo lo veo así, de verdad, que es esa necesidad de llevar la palabra de Dios a más gente, ¿cierto? Y pues aquí pues era netamente el pueblo judío, que era la ley de ellos, que los que habían salido de su tierra pudieran leer las escrituras porque ya no hablaban arameo, ¿cierto? Estaban en otros lugares. Entonces, en ese proceso se habían escrito en estos lugares otros libros que estaban en griego, los que acabas de mencionar, y adicional a esos también habían otros libros, porque Macabeos no solo tiene primera y segunda, sino es que tiene un tercer y un cuarto libro. Habían otras odas pues otros libros, otros escritos de Manasés, había otros de Salmos de Salomón, ¿cierto? Realmente esos libros en griego eran más o menos como 15 libros. Y esto es bien interesante y lo menciono es por eso, porque de esos 15 se escogieron 7 libros, que son los que acabas de mencionar. Habían otros, pues ya les mencioné que había unos temas, otros salmos de David, habían otras cartas de Esther, bueno, cosas así. Y esos libros que estaban escritos en griego no se validaron. Se tomaron estos 7 y estos 7 fueron los que se incluyeron a la Septuaginta, que fue, digamos que la base para escribir el libro católico, que es la Vulgata, ¿cierto? Que allá hablamos de la Vulgata, que fue un libro que tradujo Jerónimo del latín, digamos, de alto nivel, pues, no del latín que se hablaba normalmente en las calles, y después por el Papa Juan Dámaso, él recibe órdenes y lo traduce a un latín mucho más del pueblo. Entonces, no sé si me desvié mucho de lo que dijiste, pero sí, no, pero está es básicamente, bien, es básicamente eso, saber que esos 7 libros fueron los que también se le hizo ese proceso que lo hablamos en el capítulo pasado, de analizar su procedencia y todo eso, y ellos dijeron, estos 7 libros hacen parte de los 39 para formar esos 46 del Antiguo Testamento. Aquí la pregunta que nosotros nos debemos hacer es, ¿por qué 7 y no los 15? ¿Cierto? Entonces vuelve y pasa lo mismo. Mire que la iglesia a través de los tiempos ha evidenciado que se necesita hacer una revisión de lo que está escrito para que tenga una coherencia o guarde la enseñanza que Dios quiere que su pueblo conozca y realice, obviamente, para ir por el camino adecuado. Jesús lo dijo, ¿no? Si me amáis, guardad mis palabras, mis mandamientos, ¿cierto? Entonces, si no existiese eso, nosotros no tendríamos esa referencia para saber Dios qué quiere. Eso ya lo hemos hablado muchas veces. Eso es normal, eso no nos debe sorprender. Entonces, libros, entonces, ¿por qué unos creen en esos libros y otros no? Pero esa es la base. La base es saber que siempre han existido libros, siempre han existido diferenciado y se ha dejado una línea para que nosotros como creyentes entendamos qué camino debemos tomar, ¿cierto? Así es. Por dónde debemos ir, ¿ya? Así es. Es el mismo Señor Jesucristo el que nos marca el camino. Así es. Entonces, los católicos se refieren a estos libros adicionales que tienen en el Antiguo Testamento como deuterocanónicos. ¿Y qué significa esta palabra? Significa del segundo canon. Pero lo que decía Alex, y volviendo atrás,
solamente hay un canon. O sea, sí, o sea, hay un canon que es el que tenemos y cuando en el Concilio de Trento se dice siempre por siempre, o sea, no hay más, señores, hasta aquí se llega, no hay posibilidad de que se incorporen más, no hay más. Sí, pero bueno, lo que Alex comentaba y es que siempre se intenta a medida de que los años van avanzando y se va modernizando todo, la Iglesia católico-romana ha insinuado esto que comentaba Alex, una revisión de la Biblia, a ver si hay que modificar, si hay que... No, es decir, la palabra de Dios es la que es y no hay opción de actualizar. O sea, la Biblia no es un sistema operativo, no es Windows para que tú lo tengas que ir actualizando. La Biblia es la misma desde Génesis hasta Apocalipsis, o sea, no va más. Entonces no intentemos, porque además, ¿cómo finaliza el libro del Apocalipsis? El que agregue o quite algo a esta palabra sea anatema, sea maldición. Entonces la Biblia no necesita ser actualizada. Como decíamos en programas anteriores, tienes un problema, ve a buscarlo a la Biblia porque la Biblia te va a resolver el 100% de los problemas, sea del tema que sea. Adulterio, fornicación, robo, lascivia, drogas, sea lo que sea, lo vas a tener todo en la Biblia. No necesitas ir a un psicólogo. O sea, la Biblia te va a solucionar tus problemas. Otra cosa es que a lo largo de que los años pasan, pues nos queremos modernizar tanto que llega un momento en que entonces pensamos que la Biblia debe ser modernizada y la palabra de Dios no cambia. Y no nos tenemos que olvidar de que Dios, y me estoy yendo un poco del tema, pero es importante aclararlo, Dios no tiene principio ni final. Dios vive en un presente continuo, con lo cual a Dios no le está pillando de imprevisto ni lo que está pasando hoy, ni lo que ha pasado el año pasado, ni lo que pasará el año siguiente. Con lo cual, si Dios es atemporal, ¿por qué necesitamos actualizar su palabra? Él ya la dio actualizada. O sea, Él ya nos dio la Biblia modelo Windows 8320, aunque estemos en el año 120. O sea, no necesitamos actualizar nada. Entonces, para seguir entonces y no irme más del tema, ¿cuál es entonces la diferencia de la Biblia protestante? ¿Ok? Entonces, cuando Martín Lutero rompe con la Iglesia Católica en el siglo XVI, tomó los argumentos de San Jerónimo, que hacía mención antes Alex, y regresó ¿a dónde? A la Biblia hebrea original. ¿Ok? Obviamente sus contemporáneos protestantes, como era en esa época, por ejemplo, Calvino, que ya hablaremos de Calvino en otra ocasión, hicieron también lo mismo, volvieron a la Biblia original, a la hebrea, ¿no? Entonces, el Antiguo Testamento de la Biblia protestante, reconocemos 39 libros en el Antiguo Testamento, ¿ok? Recordemos que la Biblia protestante está compuesta por 66 libros, 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo. En el Nuevo sí coincidimos con la católica, ¿sí? Son los mismos libros en principio, ¿ok? Y los 7 libros extra que están en la Biblia católica, como decíamos antes y se me pasó decirlo, se les llaman apócrifos, que significa escondidos. Alex. Sí. No, me quedé pensando en la actualización de Windows, me gustó ese apunte. Me gustó ese apunte. No, pues porque yo creo que ya había hecho ese comentario aquí también, porque alguna vez con algunos compañeros en la oficina, una de las personas hizo un comentario muy parecido, que él decía que, no recuerdo ya el tema puntual en el que estábamos hablando, pero entonces él decía, no, pero es que mi abuelo siempre me dice, me sale con algunas cosas de la Biblia. Yo le digo, no, abuelo, pues que eso ya es pasado, eso era lo de antes. Ahorita vimos otras cosas que no están en la Biblia. Y ese es el pensamiento, es una persona joven, obviamente, y ese es el pensamiento de ellos, ¿no? Y el pensamiento que uno escucha a las personas que dice, eso es otro tema, pero va muy... Eso de la virginidad en este tiempo, no, eso tiene que llegar uno con experiencia, el matrimonio, cosas así, eso es mandado a recoger. Cuando realmente la palabra, los preceptos, los mandamientos de Dios son eternos, como bien tú lo mencionas, y son eternos porque
lo que busca Dios en la vida del ser humano es que estemos apartados de las cosas que nos hacen daño. Sí, en algún momento lo dijimos acá, es que Dios, los mandamientos no están ahí porque Dios quiera que el ser humano esté triste o algo, porque, hombre, eso nos protege de muchas cosas, y eso lo podemos hablar también después. Y en ese momento dijimos, es como el padre al hijo, cuando uno le dice al hijo no haga tal cosa, no es porque uno quiera que el hijo esté triste, aburrido, no la pase bien o lo que sea, no es porque uno ya sabe que ir por ahí, por ese camino, no le trae nada bueno. Entonces, ese es un tema. Y sí, efectivamente, pues como para volver al tema que nos tiene acá, esas diferencias, como las mencionamos inicialmente, que lo vimos, está también para parte y parte, ¿no? Porque uno podrá decir, no, sí, ustedes citan Apocalipsis diciendo que el que le añade, pues que Apocalipsis dice el que le quita o el que le añade. Entonces, lo puedo mirar desde cualquiera de las dos vertientes. En este lado dicen le quitan, en el otro lado dicen ustedes le ponen. Pero realmente creo yo que lo que da la seguridad o lo que nos debe a nosotros llamar la atención de todo esto es la profundidad de lo que estamos diciendo, ¿sí? Es que al tenerlos en la Biblia y decir que son inspirados por Dios, ponerlos al nivel de un libro de inspiración, pues estamos diciendo que lo que dice ese libro es mandatorio por Dios, ¿cierto? Que es lo que Dios ha establecido para su iglesia, para sus hijos, y ahí es donde viene realmente el problema, porque esos libros están ahí y están ahí por una razón, por un motivo, porque sustentan muchas de las doctrinas que se están hoy siguiendo en la Iglesia Católica. Es básicamente y directamente ese es el caso. O sea, serían libros por interés. Exactamente, y es lo que estábamos hablando de la salvación por obras, ¿cierto? Lo que estábamos hablando de la salvación por obras, el tema del purgatorio. Exactamente, ¿sí? además lo tengo aquí, si te parece vamos, Alex, y lo enganchamos ya que lo tenemos ahí frente. Exacto, de una, exactamente. Mira, yo tengo algunos detalles, y son los que está comentando Alex, pero para entrar más en profundidad, algunos detalles de los libros apócrifos, de los libros que tiene la Biblia católica. Por ejemplo, Segunda de Macabeos, ¿listo? Un libro que solo aparece en el Antiguo Testamento católico. Introduce el purgatorio y la práctica de rezar a los muertos, ¿vale? Hay una duda que muchos cristianos tienen, incluso yo creo que a lo mejor muchos católicos, y es que cuando se habla del purgatorio, ¿qué es el purgatorio? ¿Ok? El purgatorio es un lugar ficticio, obviamente, y ahora os vamos a poner por qué es ficticio, porque la Iglesia Católica lo vende como real, pero realmente no lo es. Entonces, el purgatorio es un lugar donde supuestamente va el alma, después de la muerte, para purificarse allí de los pecados que no han sido completamente pagados durante su vida en la tierra. Entonces, lancemos una pregunta. ¿Esta doctrina del purgatorio está acorde con la Biblia? Absolutamente no. Voy a dar la respuesta por qué, y te paso el testigo, Alex, para que me des tu opinión. ¿Por qué no es bíblico? Porque recordemos que estamos diciendo que el purgatorio es un lugar donde va el alma para purificarse de los pecados que no ha conseguido purificar en la tierra. Pero yo tengo la respuesta que no tiene nada que ver con eso. Jesús murió para pagar la pena de todos los pecados, sin excepción. Su muerte en la cruz hace pagar el 100% de los pecados del creyente. Isaías 53:5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y atento aquí, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, es decir, ¿por qué tiene que pagar el alma en un sitio los pecados que no ha hecho si
si Jesús ya pagó por nosotros. Jesús, ¿qué dice? El que me acepta y cree en mí, ¿no? Pues estoy parafraseando lo que dice Juan, este será salvo. El que cree y sea bautizado, este será salvo. Entonces, ¿de dónde se están sacando el tema del purgatorio, Alex? Sí, y es que, digamos que la Biblia en muchos lugares nos enseña lo contrario, ¿no? Y es como tú lo estás mencionando ahora. Y es una de las cosas que nosotros debemos revisar cuando leemos la Biblia. Y es parte de la doctrina, y es parte de las cosas que dijimos que se tienen en cuenta o que se tuvieron en cuenta para la escogencia de los libros, y es que la doctrina de Dios se puede leer en toda la Biblia, ¿cierto? No es un libro. Entonces ahí sí, un texto sin contexto es un pretexto, ¿cierto? Entonces es importante tenerlo muy claro. Otro versículo que nos habla también de lo mismo, y es la historia del rico y Lázaro. Ahí en esta historia, pues hay muchas personas dicen que no, que esa era una parábola, que no sé qué. Pero digamos que los teólogos y los estudios de la Biblia nos dicen que no es una, porque las parábolas no traen nombres específicos, ¿cierto? Y nos dice algo, adicional, pues, no la voy a leer, todavía voy a parafrasear, es la historia de dos personas que se mueren y uno se va al seno de Abraham y el otro se va al infierno, ¿cierto? Aquí a mí me llama la atención una cosa, lo que Moisés le dice al rico que le está pidiendo, bueno, hay Abraham, dos personas, ¿no? Se mueren, perdón, sí, Abraham, ya mandé a Moisés para allá también, perdón, Abraham, voy a decir, los dos se mueren, el uno se va al seno de Abraham, en este momento el seno de Abraham, porque Jesús no se había muerto, entonces no iban al cielo, iban al seno de Abraham, y el otro se va al Hades, al infierno. En ese lugar de sufrimiento, como ya lo establece la Biblia acá, ese es un lugar de sufrimiento que existe, porque hay personas que dicen que no existe. Aquí la Biblia lo está diciendo que sí, Jesús muchas veces habló de esto. Ese lugar de sufrimiento hay conciencia, porque esta persona estaba sintiendo dolor y adicional se estaba acordando de su familia, porque él le dice primero, padre Abraham, dile, manda a Lázaro que moje mi lengua con la punta de sus dedos, porque tenía sed, algo así, ¿sí? Abraham le dice, no puede ir, porque tú sabes que hay algo que nos separa aquí, donde ninguno allá puede pasar para acá y ninguno aquí puede pasar para allá. Otra cosa ahí para conocer, ¿cierto? Eso está en Lucas 16, 19 al 30. O al 31, para que las personas terminando aquí vayan y lo lean, por favor. Entonces, pues por tiempo que no se los leo. Acá vemos, cuando él le dice eso, que no pueden pasar, o sea, que no le puede llevar agua, ¿cierto? Para calmar esa sed que él tenía, le dice, mándalo para que vaya y le cuente a mis hermanos esto, y ellos crean, ¿cierto? Y Abraham le dice Abraham le dice, ese es el 29, dice, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, ¿cierto? Cuando le dice a Moisés y a los profetas tienen, les está hablando de la ley y del libro de los profetas. ¿Eso qué es? El Antiguo Testamento. Exactamente. ¿Cierto? Siempre la referencia es a la palabra de Dios. Eso es algo que el cristiano tiene que tener en cuenta. ¿Sí? Y en esa referencia, mire que él no le dice, vaya específico a tal capítulo, le habló de toda la ley y le habló de todos los profetas, ya lo hablamos aquí, ya lo mostramos en el Tanakh, que ese era el conocimiento que existía la palabra de Dios. Y ahí nunca le dijo, no, vamos a orar aquí los que estamos muertos para que los que estén en tal lugar, en ese tercer lugar, salgan, porque él no le dijo eso, ¿sí? Él le mencionó la ley y los profetas, algo que ellos tenían que hacer en vida, no en muerte. Además, sí, eso es claro. Tener en cuenta, Alex, que demuestra y nuevamente tumba la teoría de un purgatorio, es cuando muere Lázaro y el rico, como tú bien dices, Lázaro se encuentra en el seno de Abraham. El rico se encuentra en el Hades.
No hay nada en el medio. ¿Qué le dice, como bien ha dicho Alex, qué le dice a Abraham? Un monte, algo nos separa, ni los que están en un lado pueden pasar al otro, ni el otro al uno. Entonces no hay purgatorio. Tienes, en ese momento de Jesús está el Hades y está el seno de Abraham. ¿Okay? Ahora ya es diferente. Si quieres saber qué es lo que hay ahora, háznoslo saber por los comentarios, pregúntanos y nosotros preparamos un nuevo programa. Pero en esa época solamente estaba el Hades y el seno de Abraham. No había purgatorio por ningún lado. Entonces lo que Alex dice y decía antes, es necesario para la Iglesia católico-romana que esos libros estén ahí por conveniencia propia y por beneficio propio. Y el otro detalle rápido para que nos estamos yendo de tiempo, otro libro otro libro apócrifo de los que están en la Biblia católico-romana, que es el libro de Tobías, enfatiza la importancia de realizar buenas obras para agradar a Dios, para salvación. ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice que la salvación es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Por fe, por creer en Cristo es que yo soy salvo. Y como soy salvo y hay una transformación en mi vida, doy fruto. Y como doy fruto, doy buenas obras, pero son consecuencia de creer y del nuevo nacimiento. ¿Ok? No hago buenas obras para ser salvo o para agradar a Dios, porque a Dios, déjame decirte, no le vas a impresionar con tus buenas obras, porque no hay nadie que pueda hacer mejor obra que la que Él hizo en la cruz del Calvario. Alex. Sí, es que en esa parte, digamos que sí, se suele confundir, ¿no? El resultado de tener a Dios en tu corazón siempre va a ser que te duela las cosas, que te duela la gente, que quieras hacer algo por la gente, ¿sí? Pero como ya lo estás mencionando, la palabra lo llama frutos, ¿sí? Y hay frutos externos y también internos, ¿sí? Hay frutos, o sea, esas obras por las demás personas, y vemos que pues eso es loable completamente, pero también en la vida de nuestra, cuando Dios nos trae su paz, cuando Dios nos da su amor, cuando Dios nos cambia la vida y podemos decir, yo antes era esto, ahora ya no lo hago, ¿cierto? Que a veces pues también la gente confunde y dice, es que a usted le prohíben tal cosa. No es que me prohíban nada, lo que pasa es que el amor de Dios ha entrado en mí y ha hecho esos cambios. Esos son frutos, ¿cierto? O obras, pues si lo quieres llamar obras también. Pero pues eso no va a traer la salvación, porque no hay nada que yo pueda hacer para lograr pagarle a Dios mi vida eterna, ¿cierto? Que viene siendo todo ese tema de las obras y las indulgencias. Lo que hizo Cristo en la cruz cuando dijo consumado es todo, fue perfecto, y ya de ahí para allá no hay nada que el hombre pueda agregar. Porque si las obras fueran necesarias, Cristo lo hubiese dicho. Y si lo fueran todo, pues también, o sea, no habría necesidad de que Él muriera en la cruz para dar salvación, ¿cierto? La palabra de Dios lo dice, desde el mismo Abraham fue por fe, ¿sí? Porque dice que creyó a Abraham y se le contó se me fue. Creyó a Abraham y se le contó por justicia, ¿cierto? Él no hizo nada para poder lograr que Dios, exacto, lo salvara. Entonces, siempre ha sido por fe, nunca ha sido por obra, siempre. Siempre. Exactamente. Listo, pues yo creo que con esto podemos dar por finalizado las respuestas al comentario de este amigo, el cual nos preguntaba lo que decíamos al inicio, nos preguntaba si existían los originales de la Biblia, que ya lo respondimos en el primer programa. Nos preguntaba cuáles eran las bases del canon bíblico, que lo respondimos en el segundo programa.
y nos preguntaba por las diferencias entre la Biblia católica y la Biblia protestante, que esperamos y confiamos que haya quedado resuelta en este tercer programa. Agradecer a este amigo enormemente la pregunta y esperamos que te hayamos podido resolver tus cuestiones, tus inquietudes y dudas lo mejor posible. Igualmente, lo que siempre decimos, si tenéis cualquier otra pregunta, cualquier otra duda, de esto que hemos hablado para que profundicemos más o de cualquier otro campo bíblico, por favor, ponerlo en los comentarios y gustosamente nosotros nos ponemos a trabajar y a intentar responder a estas dudas y estas preguntas. Alex, Sí. ¿qué me cuentas para acabar? Yo quiero hacer un Dime. comentario adicional, no sé si esté ahí en onda, en A línea, ver, cuenta. para cerrar. Pero quiero cerrar con esto. Bueno, aquí ya saben que yo leo La Reina Valera de 1960. Está en Marcos 7:7, ¿sí? Es Cristo el que está hablando, ¿cierto? Y está hablando en ese momento de lo que contamina el hombre. Pero en el 7:7 dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que enseñan como cosas de Dios lo que los hombres piensan que se debe hacer, ¿cierto? Y con esto me gustaría como cerrar aquí, y es que están los libros establecidos de la palabra de Dios, ¿cierto? Ya los hablamos ampliamente acá y era la pregunta. Y hay otros libros que pueden estar ahí como Macabeos y todos los que hemos leído, Enoc. Yo personalmente me he leído el libro de Enoc. Después de esto, yo me quiero leer también esos libros apócrifos para ver en su contexto, en su generalidad, qué dicen esos libros. No los he leído hasta hoy, hasta este momento. Creo que es un buen ejercicio para leerlos, conocer y entender muchas cosas, y como dice la palabra de Dios, de entresacar lo bueno de las cosas, ¿cierto? No, de repente hay cosas interesantes, como los libros de historia cuando uno lee Josefo o cosas así, y uno dice, uy, esto pasó, esto lo dice la palabra de Dios, esto fue lo que profetizó Jesús, ¿cierto? Pero ya de ahí a hacerlos doctrina, a hacerlos mandamiento, ese es el problema, ¿cierto? Y eso básicamente es lo que, si leen el contexto de la lectura de Marcos, básicamente lo que les quiso decir Jesús, que se laven las manos para coger las cosas y para comer, está bien. Ahora, decir que es pecado no hacerlo, eso es lo que está mal, claro, porque eso no es doctrina de Dios. Entonces yo espero que el comentario, lo que acabo de decir, haya sido claro, ¿cierto? Es como bien lo decía Jonathan, es la diferencia de las Biblias. Ahora, si usted lo quiere leer, diría yo, eso es un apunte personal, léalo, pero entienda qué es doctrina, cuál es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, si no ha leído la palabra de Dios, la Biblia, y no lo tiene claro, yo le recomendaría, léase primero la palabra de Dios, lo que está claro, lo que usted ve que está desde el principio establecido, y cuando ya se sienta con un conocimiento con el que usted pueda juzgar, vaya y léalos, eso no le va a hacer daño, digo yo. Sí, no, ese es mi comentario. Sí, no, eso es lo que dices es muy cierto, Alex, es decir, tenemos que saber diferenciar entre los libros seculares, los libros de historia, los libros de ficción, con lo que uno dice, lo que tú dices, los libros históricos, pues tú lo lees, lo lees, porque no es ni siquiera estudiarlo, lo lees y bueno, pues simplemente te puede quedar pues ahí para conocimiento, más que nada, pero de ahí hacerlos, lo que tú dices, hacerlos doctrina, hacerlos estilo de vida, no. Y lo que tú dices, claro. Y para poder rebatir y para poder ver los errores doctrinales de otros libros, pero no solamente estamos hablando, a lo mejor ahora porque estamos hablando del tema de los apócrifos, pero es decir, si tú te vas a leer el Corán, o te vas a leer el libro de Buda, o te vas a leer, si no tienes el conocimiento de la Biblia, de lo que realmente dice la verdadera palabra de Dios, para poder notar y para poder encontrar las diferencias o los errores, que son los que mayormente tienen estos libros,
pues puede haber en ti un problema, y es que al no tener la sana doctrina en tu interior, puedas ser llevado por otras doctrinas falsas. Sí, puede ser desviado, si no, eso es Exactamente. clave, si su fe no está bien cimentada, si usted no tiene el conocimiento claro, primero hay que dedicarse a tener claro su conocimiento, a cimentar su fe, a tener buenas raíces, y después puede hacer eso. Si no va a encontrar tropiezos, porque va a empezar a dudar de muchas cosas, y eso es clave, y eso es muy clave. Exactamente. Hay que dedicarle mucho tiempo, lo que siempre nos dice nuestro pastor, a capacitarnos, a conocer la palabra de Dios, a escudriñar las escrituras, que es lo que nos manda para Dios, para tener luz y poder echar fuera esa oscuridad que pueda venir hacia nosotros, ¿no? Así es. Okay. Pues listo, pues con esto cerramos, se nos fue el tiempo, como siempre, volando. Sí. Gracias por estar un miércoles más ahí, por ser fieles, Esperamos que todos estos programas que estamos realizando estén siendo de edificación, estén aclarando dudas, estén fortaleciendo la fe, que es lo importante de cada una de las personas que nos están viendo. Agradecer nuevamente no solamente a los que nos apoyáis viendo los vídeos, sino a los que comentáis, a los que compartís con los contactos, porque también hacéis que cada día esta pequeña familia vaya creciendo. Y sobre todo, darle las gracias a Alex por un día más estar al pie del cañón, estar adelante. Finalizamos nuestro trabajo en este puerto, cogemos nuestro barco y vamos a buscar otro puerto que, si Dios quiere, lo tendremos en 8 días, con ese spoiler que hoy ahí os dejamos sobre el tema de lo de la Virgen. O sea, que no os lo perdáis. Nos vemos, si Dios lo permite, en 8 días, próximo miércoles, 8:30 de la tarde. Pero antes os esperamos, como siempre decimos, el domingo a las 5 de la tarde en nuestro servicio dominical. Alex, muchas y muchas gracias por estar conmigo, con nosotros, con todos los que nos ven. Y nos vemos, si Dios quiere, en 8 días. Así será, con la ayuda de Dios estamos aquí en 8 días. Bendiciones, un término de semana y fin de semana bendecido para ustedes. Amén. Pues nada, nos vemos entonces, lo dicho, el domingo, y los que no nos podéis acompañar el domingo, en 8 días. Bendiciones para todos, cuidaros. Chao, chao. Búscanos en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid.